donde el objetivo será que puedan conocer qué acciones se pueden llevar a cabo de forma adicional dentro del catálogo de colaboradores. Vamos a conocer también las configuraciones y tablas de la empresa y también vamos a identificar los procesos ya de la nómina, como lo es la autorización, el cálculo, timbrado y cancelación de recibos de nómina. Y para finalizar, o en los temas finales de esta sesión, veremos que existen dos módulos distintos, que uno es el de reportes y otro el de consultas de información. Todo esto recordemos dentro de Compaqui Personia. Bien, el temario que abarcaremos será el siguiente. Vamos a identificar, conocer dentro del catálogo de colaboradores cuáles son aquellos procesos. Bueno, es el de incremento de salario, el proceso de modificación de salario base de cotización, el proceso del finiquito. Vamos a conocer también que existe un botón para eliminar al colaborador. Aquí nada más hay que tener una consideración, que eso lo veremos más adelante. Y bueno, posterior a ello vamos a ingresar a los procesos ya de la nómina. Vemos por aquí la prenómina, vemos ya el sobrerecibo de nómina, la autorización, timbrado y dispersión. Como lo veíamos en el objetivo, vamos a conocer los módulos de consulta, reportes, configuración de la empresa y el menú de tablas y tarifas. Bien, vamos a entrar de lleno a los temas de la sesión. ¿Cómo ingresamos al catálogo de colaboradores? Bueno, recordemos que del lado izquierdo tenemos los principales módulos de la aplicación y vamos a ingresar a el de operación diaria y después vamos a seleccionar la opción colaboradores. Vamos a recordar que para dar de alta un colaborador existe un botón y ese botón nos manda a un pequeño asistente para poder registrar todos los datos del colaborador. Después, una vez que este colaborador esté dado de alta en nuestra empresa y nosotros necesitemos editar algún dato de este colaborador, bueno, vamos a observar la siguiente ventana. En esta ventana vamos a identificar que existen las pestañas para capturar la información del domicilio, la contratación, la seguridad social, la información para su pago electrónico y un pequeño módulo de vacaciones. Después del lado izquierdo tenemos estas acciones que podemos llevar a cabo por cada colaborador. Vemos que está el de incremento de salario, la modificación de salario base de cotización, el proceso de finiquito y el proceso de eliminar. Algo también importante, bueno, lo veíamos el día de ayer, lo recordamos, es si necesitamos modificar o se realizaron algunos cambios con algún dato del colaborador, bueno, es importante que presionemos el botón de actualizar datos para que, bueno, efectivamente se guarden los cambios. Ahora bien, comentaba hace un momento que, bueno, tendremos la posibilidad de eliminar algún colaborador, pero esto podrá ser posible siempre y cuando el colaborador no tenga algún cálculo asociado, algún movimiento. En el momento en el que nosotros realizamos el cálculo del periodo vigente, le asignamos alguna incidencia, ¿sí? O cualquier cálculo que tenga relación con este colaborador, bueno, ya no será posible eliminarlo. En ese caso, lo que tendremos que hacer es tenerlo o darlo de baja, ¿sí? Para que esto, bueno, pues nos disponga de un colaborador para nuestra licencia, ¿sí? Y, bueno, tener el registro que en algún momento ese colaborador estuvo de alta con nosotros, ¿sí? Si ese colaborador, bueno, pues no tuvo movimientos, no tuvo cálculos, se podrá eliminar sin ningún problema. Ahora bien, vamos a ingresar o vamos a conocer el proceso de incremento de salario. Recordemos que, bueno, para estas primeras etapas de Compaqui Personia, son procesos que todavía se realizan colaborador por colaborador.
Ya por ahí se está trabajando para que exista el proceso o estos procesos de forma masiva o para todo nuestro catálogo. Entonces, vamos a seleccionar al colaborador, vamos a editarlo, vamos a presionar el botón de incremento de salario y la misma aplicación nos va a mandar esta otra ventana, ¿sí? Donde del lado derecho tenemos nuestra área de trabajo para que nosotros podamos capturar la información de este incremento. Vamos a capturar una fecha en la cual comenzará a aplicar. Vamos a capturar su nuevo salario. Podemos presionar el botón que vemos aquí de la calculadora para que nos haga el cálculo con base a el factor de integración y en este caso nos dé el resultado de la parte fija. Si el colaborador tiene una base de cotización mixta o variable, bueno, también nosotros podremos capturar el importe correspondiente y bueno, también aquí nos dará el cálculo de lo topado a 25 UMAS. Guardamos los cambios y en ese momento nos va a generar el registro del lado izquierdo para tener un historial de todos los cambios que ha tenido el colaborador y de igual forma, bueno, pues tener la evidencia de en qué momentos, en qué fechas tuvo estos incrementos. Recordemos que la sugerencia es que si vamos a aumentar el salario de algunos colaboradores, bueno, es importante que sea a través de este módulo, precisamente para que podamos tener evidencia de las fechas en que se estuvo aplicando, ya que también recordemos que podemos nosotros manualmente editar el salario, pero bueno, ahí no tendríamos referencia, no tendríamos registro de las fechas en que hubo modificaciones. Bien. Vamos a continuar con el siguiente proceso o la siguiente acción, que es el de modificación de salario base de cotización. También para aquellos colaboradores que cumplen su aniversario laboral, podremos editar o ejecutar, perdón, este proceso para que podamos asignarle, bueno, pues un nuevo salario. Vamos a ver que es muy similar el proceso. Vamos a capturar la fecha a partir del cual va a aplicar este incremento. Vamos a capturar la parte fija. Y en caso de que el colaborador tenga la base de cotización mixta o variable, bueno, también capturar la parte o el importe correspondiente. Guardamos los cambios y de igual forma, bueno, nos va a estar guardando el registro con las fechas en las que estuvimos realizando esta modificación. Bien. Bueno, aquí se me fue este cuadrito, una disculpa. Vamos a continuar con el siguiente proceso, que es el proceso de finiquito, donde aquí vamos a tener dos formas de ejecutar el proceso. ¿Sí? Vemos aquí que tenemos la forma para que se calcule el finiquito. Esto, bueno, con todos los conceptos correspondientes. Si se le va a indemnizar, bueno, también por ahí vamos a marcar un parámetro, ahorita lo vamos a ver, y que se calculen los conceptos correspondientes o solamente, bueno, dar de baja al empleado, ¿sí? Para que, bueno, pues no se le calcule en los periodos posteriores y también, bueno, nos libere un espacio en nuestra licencia. Ahora bien, si nosotros seleccionamos el proceso de finiquito, vamos a encontrarnos con este pequeño asistente, ¿sí? En este primer paso vamos a identificar o vamos a capturar, perdón, cuál será la fecha en la que se comenzó o con la que se dio de baja al empleado, ¿sí? Vamos a capturar su fecha de pago, vamos a, bueno, o podemos, perdón, cambiar el salario base para el cálculo del finiquito y con referencia a su fecha de alta, bueno, nos está calculando la antigüedad y los días correspondientes al ejercicio vigente.
También nos va a dar la posibilidad de elegir el periodo en el que se está calculando el finiquito y en qué periodo podemos aplicarlo. También para el cálculo de indemnizaciones, bueno, vamos a seleccionar la causa del finiquito y vamos a capturar en la parte final cuántos años completos vamos a determinar para que se calcule el ISR. También de forma adicional podemos marcar el parámetro para que se calcule el subsidio del empleo con el ISR del finiquito. Del lado izquierdo, del lado derecho tenemos los conceptos que se están calculando, ¿sí? Y bueno, también poder marcar los conceptos que queremos que se le calcule. Una vez definidos estos parámetros, bueno, podemos dar en siguiente para que se calculen los parámetros, ¿sí? Y en este segundo paso vamos a encontrarnos con este pequeño sobrerecibo, si lo vemos de esta forma. Del lado izquierdo tenemos los conceptos de percepciones y otros pagos. Del lado derecho tenemos los conceptos de deducciones. Y en la parte central, casi en la parte superior, tenemos la pestañita de obligaciones, bueno, que también se le estarán calculando al colaborador. Vemos también aquí que en este paso podemos imprimir la carta finiquito. ¿Sí? Esto, bueno, nos va a mandar una pestaña en el navegador para que podamos imprimirla y que, bueno, el colaborador lo imprima. Si todo está correcto, bueno, podemos dar en siguiente, o bien si hay algún concepto que querramos modificar, también desde aquí, dando doble clic, podemos modificarlo. Podemos regresar un paso anterior para agregar o quitar conceptos. Y si no, bueno, damos clic en siguiente. Después, si nosotros marcamos el parámetro de indemnización, bueno, aquí vamos a observar los conceptos que queremos que se le calculen para que se muevan al sobrerecibo correspondiente de indemnización. ¿Sí? Del lado izquierdo, perdón, tenemos todos los conceptos que se calcularon del finiquito y nosotros poder mover todos aquellos conceptos que le corresponden. Una vez hecho este proceso, bueno, podemos dar clic en siguiente y en ese momento se guarda nuestro finiquito, o bueno, el finiquito del colaborador, en el periodo que seleccionamos desde el paso 1. ¿Sí? Recordemos también que si queremos deshacer el finiquito, se podrá realizar siempre y cuando sea dentro del mismo periodo. Una vez que se autoriza el periodo en el que nosotros aplicamos el finiquito, bueno, ya no será posible deshacer la baja. Ahora bien, vamos a conocer el otro proceso que es solo baja. ¿Sí? Aquí, bueno, a diferencia del proceso anterior, bueno, no nos va a pedir conceptos, el motivo del finiquito, etcétera. Aquí solamente nos va a pedir que capturemos la fecha de baja, que puede ser el último día del periodo, el primer día del periodo, o bueno, pues algún día dentro del periodo que esté vigente, ¿sí? Y esto, bueno, no nos generará el sobrerecibo correspondiente y solamente, bueno, le cambiará el estatus de baja al colaborador. Bien, voy a ingresar al sistema para que podamos ver estos procesos de forma práctica. Recordemos que del lado izquierdo tenemos nuestro menú de operación diaria. Vamos a ingresar a colaboradores y aquí está el colaborador que dimos de alta el día de ayer. Para poder editarlo, recordemos que existe el botón del lapicito del lado derecho o bien si damos doble clic nos abre la información del colaborador. Ahora bien, del lado izquierdo vemos cuál es el estatus actual del colaborador, que es alta. Tenemos las acciones que ya por ahí explicábamos en la presentación. Y aquí, por ejemplo, yo puedo decirle, ¿sabes qué? Es un periodo quincenal. Quiero que a partir del 16 de enero tenga un salario de 1,200 pesos.
En este caso, el colaborador tiene su base de cotización fija y recordemos que el icono de la calculadora nos va a calcular el salario base de cotización parte fija y la parte variable, bueno, si es que tuviera su base de cotización mixta o variable. Lo presionamos aquí con referencia al factor de integración y con referencia a su antigüedad. Nos calcula que su salario base de cotización será de 1,267.40 centavos. La parte variable está en cero, bueno, porque es fijo. Y si todo está correcto, bueno, aquí podemos guardar los cambios. Y bueno, como podemos observar, nos estará guardando el registro correspondiente del incremento de salario. ¿Sí? Si volvemos a ingresar, ya vemos que nos guarda el registro correspondiente. Ahora bien, en modificación de salario base de cotización, bueno, vemos también que ya nos generó el registro del incremento de salario que hicimos hace un momento, ¿sí? Y si también desde aquí nosotros quisiéramos hacer el proceso o ejecutarlo, podemos decir, ¿sabes qué? A partir del 31 de enero, queremos que nos calcule la parte fija. Bueno, ahorita todavía no se ha actualizado el salario diario. Seguramente el periodo vigente todavía no llega a esta fecha. Por eso todavía nos está generando los 800 pesos con el que se dio de alta el colaborador. Déjeme cancelar más para checar cuál es nuestro periodo vigente, que seguramente será del 1 de enero. Recordemos que está en un periodo quincenal. Así es, si se fijan, ahorita nuestro periodo vigente lo vemos del lado izquierdo, es del 1 de enero al domingo 15 de enero. Por lo tanto, al ejecutar el proceso de modificación de salario, base de cotización, pues todavía nos está calculando con base a los 800 pesos. ¿Sí? Entonces, ya sea que lo realicemos desde el incremento de salario o bien desde la modificación de salario base de cotización. Ahora bien, ahorita, bueno, si le damos clic en eliminar, recordemos que si el colaborador ya tiene algún cálculo, algún movimiento, alguna tarjeta Infonavit, Fonacot, etcétera, bueno, pues ya no nos podrá permitir eliminar al colaborador. Ahora bien, para el proceso del finiquito, recordemos aquí están las dos formas. Vamos a conocer primeramente solo baja, que recordemos aquí, bueno, pues solamente nos pide la fecha, aplicamos la baja, ¿sí? Nos guarda los cambios y aquí lo que nos está haciendo la aplicación, bueno, no se asusten, no quiere decir que se haya eliminado. Aquí podemos observar que en la parte superior, este listado nos está mostrando únicamente empleados con estatus activo o alta. Si damos un clic aquí, bueno, podemos observar que están los estatus de baja o reingreso, ¿sí? Y bueno, basta con que simplemente cambiemos el filtro para que podamos ver el colaborador. Ahora bien, en este caso vemos que el estatus del colaborador ya está en baja y aquí, recordemos, estando dentro del periodo vigente, podemos deshacer el finiquito, ¿sí? O bien podemos reingresarlo. ¿Qué diferencia existe entre uno y otro? Bueno, si nosotros lo reingresamos, bueno, lo va a volver a habilitar, pero lo habilitará con el estatus de reingreso, ¿sí? Si le damos clic en deshacer baja finiquito, bueno, lo va a activar nuevamente, pero con el estatus de alta. Si a lo mejor nosotros nos equivocamos y a lo mejor por en nuestro, perdón,
catálogo de colaboradores, a lo mejor tenemos 2 empleados que se llaman Pérez Moreno o se apellidan Pérez Moreno y seleccionamos al que no le corresponde. Bueno, nosotros desde aquí podemos deshacer este finiquito. Nos va a cambiar el estatus y aquí podemos ver, bueno, que ya nuevamente nos lo activa, pero con el estatus de alta. ¿Sí? Permítanme editar nuevamente y vamos a conocer el proceso del finiquito. Comentamos que, bueno, en este primer paso vamos a capturar la fecha en la cual se va a dar de baja o a partir de la cual va a comenzar su baja para que, bueno, se calculen los días correspondientes para el sueldo, primas, vacaciones, aguinaldo, etcétera. Vamos a capturar la fecha de pago. Tenemos por aquí su salario de base de finiquito. Tenemos por aquí el periodo de cálculo, el periodo de aplicación y la causa del finiquito. ¿Sí? También aquí podemos ver, bueno, actualmente está cumpliendo, o ya cumplió, perdón, 5 años completos. Si por ahí el empleado tiene ya una parte proporcional del ejercicio vigente y a lo mejor la empresa quisiera pues darle el ejercicio completo como pago, bueno, aquí se pudiera modificar a 6 años completos. ¿Sí? Si no, bueno, se puede dejar como el sistema lo sugiere. Vemos del lado derecho el listado de conceptos, que aquí lo podemos marcar para que se calcule. Ahorita los voy a marcar para que podamos ver de forma completa el proceso. Y vamos a dar clic en calcular finiquito. En este momento, bueno, está haciendo el cálculo de conceptos, importes, con los parámetros que acabamos de definir. Aquí, por ejemplo, vemos que, bueno, se le están pagando 15 días de sueldo. Tiene por aquí las vacaciones casi completas por los 6 años. ¿Sí? La prima de vacaciones, de igual forma, está casi al 100%. Vemos por acá la parte proporcional del aguinaldo. Vemos por aquí los 90 días de indemnización, la separación única, prima de antigüedad. Otros pagos que en este caso son conceptos de subsidio que no aplican para este ejemplo. Y del lado derecho tenemos, bueno, todos los conceptos de tipo deducción. Tenemos por aquí el ISR del mes, el seguro social, el ISR del finiquito, el ajuste mensual y, bueno, los conceptos de el IMSS como cesantía y vejez, enfermedad, invalidez y vida. Tenemos también por acá las obligaciones del patrón. Y lo que comentábamos, si nosotros quisiéramos modificar el importe, podemos ver que al dar un clic en el campo de importe, nos habilita el campo para poder hacer la modificación según se requiera. Recordemos también aquí que en este proceso y en el siguiente, perdón, en este paso, tenemos en la parte superior la carta finiquito. Es un archivo con formato en Excel, donde, bueno, las celdas están modificadas para que se pueda directamente imprimir. Aquí está. Ya tiene configurado el nombre del colaborador, los importes que acabamos de consultar, ¿sí? Y aquí nosotros, bueno, ya poderlo imprimir. ¿Sí? Aquí está el ejemplo, bueno, de cómo se vería ya impreso. Bien, si todo de igual forma está correcto, hicimos algún cambio manual, podemos dar clic en siguiente. ¿Sí? Y aquí vemos, bueno, ya los dos sobrerecibos separados con los conceptos del finiquito ordinario y los conceptos correspondientes a la indemnización. Si nosotros quisiéramos agregar algún otro, bueno, podemos nosotros seleccionarlo, como por ejemplo,
Bueno, por poner un ejemplo, vamos a poner sueldo, lo seleccionamos y mandamos el botoncito, o damos clic, perdón, el botoncito hacia la derecha. O de igual forma, pasarlo de derecha a izquierda. Ahora bien, si ya todo está correcto, ya modificamos todos los importes, bueno, podemos dar clic en aplicar finiquito. Y aquí el último paso es confirmar el proceso. Si todo está correcto, bueno, simplemente damos clic en sí, finiquito. Y desde aquí ya podemos consultar el sobrerecibo dentro del periodo de nómina. Recordemos, al aplicarse el finiquito, nuevamente nos cambia el estatus de baja. Y aquí solamente es cambiar el estatus dentro de nuestro listado. Ahora bien, ¿dónde podemos consultar el sobrerecibo? Bueno, todo esto lo vamos a ver dentro de operación diaria. Vamos a ingresar a el menú de nómina, que es nuestro apartado de sobrerrecibos, ¿sí? Y aquí podemos observar, ahorita vamos a explicar todo esto a detalle, pero vemos que existen dos registros o dos renglones. Y en cada uno de ellos, la principal diferencia, bueno, además de los importes, es este botoncito o este circulito que vemos en la parte central, ¿sí? Que nos dice que uno de los sobrerecibos corresponde al de indemnización, con la letra I, y el otro sobrerecibo corresponde a la letra F de finiquito. ¿Sí? Si nosotros quisiéramos consultar o abrir el sobrerecibo, bueno, podemos dar clic o doble clic, perdón, para que nos muestre la información de los conceptos en cada uno de ellos. ¿Sí? Y aquí lo vemos. Ahora bien, permítanme aquí nada más deshacer la baja para que, bueno, podamos continuar con los siguientes ejemplos. Ahora bien, ahorita que deshice el finiquito, ¿qué pasa con los sobrerecibos? Bueno, lo que hace el sistema es eliminarnos los sobrerecibos de finiquito y vemos que ahora, bueno, nos deja únicamente un sobrerecibo con la letra O, que es el recibo ordinario, con el que la mayoría de los colaboradores se estarán calculando periodo por periodo. Bien. Chicos, con estos primeros procesos, no sé si tengan alguna duda. Por aquí veo algunas de ellas. Permítanme leerlas. Itzel nos pregunta, si tengo una plantilla de 20 empleados, ¿tengo que modificar uno a uno? Hasta el momento sí, Itzel. Como lo comenté, ya se está trabajando para que existan los procesos masivos. Todavía no se han incluido. Esperemos que en un mediano plazo, corto plazo, ya esté disponible. Pero al día de hoy sí tendríamos que hacer la modificación de uno por uno. Víctor también nos pregunta, cuando manejamos dos o más empresas en el alta de empleados, ¿se puede dar el error de dar de alta en una empresa de forma equivocada? ¿Puedo borrar ese empleado? Así es, Víctor. Nada más recordemos que siempre y cuando no tenga algún cálculo hecho. Si ya el empleado tiene algún cálculo, algún movimiento de tipo incidencia, bueno, en ese caso ya no podríamos eliminar. Pero sí es posible que se pueda eliminar. Bien, de momento son todas las dudas. Vamos a continuar. Permítanme regresar acá a la presentación. Bien, vamos a continuar con el siguiente tema que ya por aquí nos adelantamos un poquito, que es el de nómina. Por ahí veíamos que dentro del menú de nómina vamos a poder consultar los sobrerecibos de los distintos tipos de periodo con los que trabajamos en nuestra empresa. ¿Sí?
Al ingresar por primera vez, bueno, el sistema nos va a preguntar con qué periodo queremos trabajar. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, tenemos el periodo semanal, el quincenal, el catorcenal, el mensual o algún otro tipo de periodo que hayamos dado de alta. O bien podemos también calcular o trabajar con un periodo extraordinario. Cuando ingresamos a algún tipo de periodo, bueno, ya por ahí lo veíamos hace un momento, vamos a observar la siguiente ventana. Vamos a conocerla a detalle. En la parte que vemos marcada, vemos nuestra prenómina, en este caso de percepciones, deducciones y obligaciones. ¿Sí? Esta es la que normalmente vemos, trabajamos día con día. Y si lo queremos comparar, relacionar con nóminas texto, pues es prácticamente la primera ventanita que vemos al ingresar al tipo de periodo. Después tenemos esta otra pestaña que se llama incidencias. Y es aquí es el equivalente a nuestra prenómina de días y horas en nóminas desktop. Y es aquí donde vamos a poder capturar accidentes de trabajo, permisos con goce de sueldo, permisos sin goce de sueldo, incapacidades, horas extras, etc. Ya por ahí comentábamos la parte de los sobrerecibos de los colaboradores. ¿Sí? Cada renglón corresponde a un sobrerecibo. Y en esta ventana vemos datos muy generales. Ya por allí comentamos las letras las letras que equivalen a los sobrerecibos de los tipos de sobrerecibo, que pueden ser I de indemnización, F de finiquito o la letra O de ordinario. En esta columna también vemos el total de percepciones y otros pagos de cada colaborador. Tenemos la columna del total de deducciones, el total neto, ¿sí? Que es lo que efectivamente se le va a pagar al colaborador. ¿Y cuál es el estatus del sobrerecibo? Ojo aquí, es el estatus del sobrerecibo. Para poder editar el sobrerecibo podemos nuevamente dar doble clic o a través del iconito de lápiz para poderlo realizar. También al inicio de cada colaborador observamos estos tres puntitos suspensivos, que esto nos va a dar la pauta para poder registrarle algún movimiento permanente, alguna tarjeta Fonacot, alguna tarjeta Infonavit a cada uno de mis colaboradores. Y por cada renglón, bueno, vemos datos también general del colaborador. Nombre y apellidos, su puesto y cuál es su ID o el código de colaborador. Ahora bien, del lado izquierdo tenemos la información del periodo vigente. De arriba hacia abajo voy a explicar cada dato. El primero es el nombre del tipo de periodo, que para este ejemplo que vemos en la imagen se llama quincenal 2022. Nos dice que es el periodo 1, que abarca los días del sábado 1 de enero del 2022 al sábado 15 de enero del 2022. También tenemos un pequeño texto que nos indica que es el periodo vigente, el periodo actual, ya que, bueno, también nos permite trabajar con periodos autorizados, periodos pasados o periodos futuros. ¿Sí? Y dependiendo de ese periodo seleccionado, bueno, pues este texto va a cambiar. También vamos a observar de forma muy general datos totales importes totales de todos mis colaboradores. Por ejemplo, vemos que la nómina neta de este periodo es por 8,206 pesos. Tenemos un ISR de 637 pesos. No hay subsidio al empleo y tenemos 2,214 pesos de obligaciones del patrón. También por cada periodo seleccionado podemos ejecutar un proceso de resumen de nómina y también por cada periodo podemos ejecutar el proceso de dispersión. Esto quiere decir que sin estar autorizado, nosotros podemos generar el archivo TXT que cargamos en nuestra cuenta bancaria, ¿sí? O en el banco en el que nosotros, bueno, realizamos las transacciones para el pago de nómina.
¿sí? Todo esto a través de este botoncito. Ahora bien, algo que tenemos que tener muy en cuenta, y esto es muy importante, y es parte de las principales características de Personia, tiene que ver con el cálculo de los sobrerecibos. En el caso de Personia, bueno, al ser una aplicación en la nube, todo esto se traslada a los cálculos de los periodos. Y esto quiere decir que en el momento en el que nosotros capturamos alguna tarjeta Infonavit, modificamos algún concepto, agregamos algún concepto, o como lo vimos hace un momento, ejecutamos el proceso de finiquito, todo eso se hizo de forma automática y en línea. También con esto quiero decir que cuando ingresemos ahorita al sistema, no vamos a observar algún botón que diga calcular o calcular colaboradores pendientes, ¿no? Sino que todo esto se hace de forma automática y en línea. ¿Sí? También para que lo tengamos en consideración. Bien, aquí está el resumen de nómina que les comentaba, que nos va a generar toda la información de los conceptos que se están calculando en este periodo. Aquí vemos la imagen de este resumen, ¿sí? Que al presionar este botón nos va a mostrar la siguiente ventana con la información del periodo, con todos los conceptos, en aquellos conceptos que graben y exenten de ISR e IMSS, también lo vamos a observar. Tenemos el neto a pagar y también este formato, este resumen de nómina, lo podemos exportar a Excel a través de este botón que estoy marcando con el puntero. ¿Sí? Entonces vamos a regresar al sistema para que podamos conocer esta característica. Bien. Pueden observar que ahorita que yo ingresé a la opción de nómina, lo primero que nos pide es capturar o seleccionar, perdón, el tipo de periodo con el que vamos a trabajar. En este caso, mi colaborador está dado de alta en el periodo quincenal. Vamos a dar doble clic para poderlo seleccionar. Y aquí vemos la información del periodo vigente. ¿Sí? Recordemos, aquí vemos el tipo de sobrerecibo, las percepciones, deducciones, el neto a pagar, el estatus del sobrerecibo. Y comentábamos que al inicio de cada colaborador tenemos este botoncito que al presionarlo vamos a poder observar la siguiente información. Desde aquí podemos capturarle una tarjeta Infonavit o capturar el préstamo que el colaborador solicitó. Podemos registrar un préstamo Fonacot, podemos registrarle algún movimiento permanente o también podemos ingresar al apartado de acumulados. Que recordemos también, si venimos trabajando de alguna otra aplicación, de algún otro sistema y recién adquirimos Personia y vamos a comenzar a capturar toda la información de mi ejercicio vigente, bueno, yo aquí, por ejemplo, puedo capturar cuál es el acumulado que llevamos hasta el momento de cada uno de mis conceptos. Si me desplazo más hacia la derecha, bueno, tenemos la columna de cada mes, de enero a diciembre. Y también, bueno, si ya tenemos años trabajando, pues aquí me va a heredar el acumulado del ejercicio anterior. Ahora bien, voy a ingresar aquí al apartado o a la pestaña de incidencias, también para que podamos ver cómo capturar una incidencia. Podemos ver que está detallado por los días del periodo, ¿sí? Que en este caso es de domingo del 1 de enero al domingo 15 de enero. ¿Sí? Y si yo quisiera capturar alguna incidencia en algún día, bueno, voy a dar doble clic sobre el día y me va a mostrar la siguiente información. Me va a dar el nombre del empleado, el día que yo seleccioné y voy a presionar el botón de añadir. Aquí ya veíamos el día de ayer los catálogos con los que podemos trabajar y en este caso, bueno, ya específicamente en el catálogo de incidencias, la aplicación ya cuenta con algunas de ellas.
o si dimos de alta alguna otra, bueno, desde aquí lo podemos seleccionar. Si a lo mejor el colaborador este día trabajó 2 horas extras dobles, bueno, aquí las podemos agregar y guardar. ¿Sí? Y aquí está capturado. A lo mejor si el martes también tuvo alguna otra incidencia, por ejemplo, 1 hora simple, bueno, así también, aquí también la podemos ir guardando. Bien. Del lado izquierdo tenemos, recordemos, la información del periodo y en el momento, perdón, en el renglón donde está el periodo, podemos observar un pequeño botoncito que es como una flecha en dirección hacia abajo. Si nosotros damos un clic ahí, me va a dar el detalle del periodo con el que estamos trabajando. En este caso, pues todos los periodos quincenales de mi ejercicio vigente. Podemos ver que, bueno, prácticamente el periodo 1 es con el que comenzamos a trabajar. Por lo tanto, todavía no comenzamos con la autorización del periodo. Ahorita lo vamos a realizar. Y bueno, prácticamente todos mis futuros periodos, perdón, todos los demás periodos son futuros. ¿Sí? Entonces, aquí lo podemos seleccionar o inclusive, bueno, pues si también tenemos ya historia, poder seleccionar algún ejercicio anterior para poder consultar la información. Bien, recordemos el resumen de nómina. Aquí nos muestra la información de todos los conceptos que se están calculando. En la parte inferior me muestra un renglón por todas las columnas totalizadas. Y recordemos también que, bueno, esta ventanita la podemos exportar a Excel, que creo que es de bastante ayuda tener por aquí la referencia, enviársela al contador, al supervisor, ¿sí? Para que, bueno, pueda validar y verificar estos cálculos. ¿Sí? Y aquí vemos, bueno, pues prácticamente la misma tablita, que es lo que nos exporta a Excel. Los conceptos, las columnas, y en la parte de abajo tenemos el renglón con los importes totalizados. Bien, hasta ahorita con este módulo de nómina, ¿tienen alguna duda o alguien tiene alguna otra duda? Bien, parece que de momento no hay dudas. Vamos a pasar ahora al siguiente tema, que es el sobrerrecibo de nómina. ¿Sí? Ahorita ya veíamos la parte general de la prenómina. Ahora, bueno, vamos a ingresar al detalle de cada uno de ellos. Y recordemos que podemos hacerlo de dos formas, ya sea dando doble clic o bien a través de este lapicito. Cualquiera de estas dos formas nos va a mandar la siguiente ventana con la información del sobrerrecibo del empleado. ¿Qué es lo que vemos aquí? Bueno, en la parte superior tenemos las fechas del periodo vigente. Debajo tenemos el nombre del colaborador. Tenemos separadas las pestañas para conocer los conceptos de percepciones, otros pagos y deducciones. En otra pestaña las obligaciones del patrón. Del lado derecho tenemos el sueldo del colaborador, el tipo de sobrerrecibo. Tenemos un botoncito de restaurar, que esto, bueno, es importante también que lo conozcamos. ¿Y qué efecto tiene en nuestro sobrerrecibo? Bueno, si nosotros quisiéramos agregar más conceptos, a lo mejor modificamos algún importe, a lo mejor eliminamos algún concepto que por error no debió haberse eliminado. Cuando nosotros presionemos este botón de restaurar, lo que va a hacer la aplicación es regresarme los valores a como inicialmente se calcularon.
¿sí? Si ya, por ejemplo, el colaborador tenía a lo mejor unas vacaciones capturadas, ¿sí? Bueno, pues esas vacaciones, y yo las borré por error, bueno, esas vacaciones se van a regresar a su estatus normal. Ahorita también lo vemos de forma práctica. Debajo también, bueno, tenemos ya prácticamente los conceptos que estén marcados por default o aquellos conceptos que se calculen en el periodo vigente, como por ejemplo algunas vacaciones que haya tomado, algún préstamo de empresa que se le esté rebajando, ¿sí? O algún otro concepto como el de otros pagos que prácticamente son de subsidio, ajuste al neto, o ISR de ajuste al subsidio. Recordemos que en Personia vamos a ver diferenciados los conceptos que tengan la clave SAT OP, que efectivamente, bueno, son otros pagos, y que a diferencia de nóminas desktop, estos lo veíamos en el apartado de deducciones, pero con un importe en negativo. ¿Sí? Entonces, también nada más para que lo tengamos en consideración, que ya tendrá su propio apartado. Ahora bien, en la parte de abajo tenemos también los importes totales, tanto de deducciones y de percepciones y otros pagos. Y vemos que en la parte final del lado derecho tenemos el neto a pagar. Algo también importante es que podemos observar, aquí no sé si alcanzan a identificar mi puntero, tenemos un signo de más, ¿sí? Con este icono, nosotros podemos agregar más conceptos si así se requiere, ¿sí? Si yo le quisiera agregar un premio de puntualidad, algún bono, ¿sí? Yo lo puedo hacer a través de este botón. También, como ya lo veíamos en el caso del finiquito, nosotros al dar clic en el importe podemos modificarlos y tendrá la misma característica de que se van a colorear en azul, ¿sí? Para que también, bueno, tengamos certeza, visibilidad de aquellos importes que fueron modificados de forma manual. También otra de las características es que como podemos eliminar, también podemos eliminar conceptos. Si a lo mejor yo no quiero que se vean horas extras ni premios de eficiencia, bueno, puedo seleccionarlo, presionar suprimir para que se elimine el concepto de sobrerecibo. ¿Sí? Aquí está, por ejemplo, vemos la referencia de cuando agregamos un concepto. También tenemos la crucecita en esta columna en blanco que nos permitirá eliminar el concepto. También a dar clic en el importe, en aquellos casos en el que aplique, bueno, se podrá modificar la parte grabada y exenta tanto de ISR e IMSS. Aquí está lo que comentábamos, los renglones de los totales tanto de percepciones y deducción. Aquí está lo que comentábamos del botoncito de restaurar, ¿sí? Que bueno, además de restaurarnos toda la información, pues parte de estos cambios es que si nosotros modificamos de forma manual los importes, pues estos regresarán a su importe inicial. ¿Sí? Entonces, veamos esta información dentro del sistema. Recordemos, ya sea con doble clic o a través de lapicito podemos ingresar aquí. Ahora bien, podemos ver que al seleccionar un concepto está marcada la cruz que nos permitirá eliminarlo. Sí, aquí está. No nos pregunta alguna confirmación, ¿sí? Simplemente lo ejecuta. También desde aquí podemos modificar los importes. Aquí lo vemos. ¿Sí? O recordemos que a través del signito de más podemos agregar algún concepto.
Algo también importante tiene que ver con los listados. En algunos listados, bueno, pues los registros pueden ser bastante extensos, como en este caso, y vemos que por omisión no nos muestra ningún valor. Si yo quisiera visualizar todos los registros, puedo presionar la barra espaciadora de mi teclado y me va a mostrar, bueno, pues en este caso todos los conceptos para que yo pueda buscar alguno de ellos. Por ejemplo, aquí vamos a ponerle un bono por deporte y cultura por 1,000 pesos. ¿Sí? Recordemos también que podemos dar un clic en el importe y automáticamente me va a permitir editarlo, o bien si hago doble clic me va a mostrar la ventanita para que podamos modificar la parte grabada y exenta. Ahora bien, en esta ventanita me gustaría mencionarles que, como pueden ver, la parte grabada tanto de ISR e IMSS está bloqueada. ¿Sí? ¿Por qué razón? Bueno, por ahí el SAT bueno, en la guía de llenado nos menciona que el importe total del concepto debe de ser la suma de la parte grabada más la parte exenta. ¿Sí? Aquí podemos ver, bueno, que en el concepto de deporte y cultura está grabado al 100%, por lo tanto, bueno, pues no hay nada que exentar. Pero si en alguno de nuestros conceptos, bueno, nuestro fiscalista, nuestro contador nos hace mención que al menos debe tener un porcentaje exento o en aquellos conceptos que aplique, bueno, aquí yo le puedo decir, ¿sabes qué? Bueno, tiene que ir 10% del importe exento, ¿sí? Y cuando yo actualice, voy a dar nuevamente aquí clic, ¿sí? Cuando yo guarde y vuelva a consultar mi concepto, bueno, voy a poder observar que ya me actualizó la parte grabada, ¿sí? Por lo tanto, lo que me está sumando del ISR grabado más el ISR exento me va a dar la suma del importe total. De igual forma, al ser una modificación manual, podemos observar que está en un color azul. Creo que no sé si lo alcanzan a identificar. Pero bueno, eso también nos va a dar la pauta para identificar que fue un importe modificado manualmente. ¿Sí? De igual forma, si yo aquí digo, ¿sabes qué? Son 200 pesos, guardo cambios, vuelvo a consultar y ahora, bueno, me dice que lo restante corresponde a la parte grabada. Y tener la misma aplicación para grabado y exento de IMSS. Bien, recordarles también que dentro de toda la aplicación van a existir estos botoncitos que nos permitirán reproducir un video con información detallada del módulo en el que lo estamos consultando. En este caso estamos en el sobre recibo de nómina, por lo tanto, bueno, pues nos va a dar información correspondiente a este módulo. Ahora bien, si se fijan, ahorita eliminamos un concepto, agregamos algún otro. Y si por error digo, ¿sabes qué? Es que estos conceptos de deporte y cultura no eran para Cristian, sino eran para Félix. Bueno, ¿sabes qué? No me quiero meter en problemas, quiero restaurar este sobre recibo. ¿Sí? Recordarán que al inicio eliminamos el concepto de premios de eficiencia. Por lo tanto, bueno, lo que hace es restaurarme, digamos, al estatus inicial del sobre recibo. Por lo tanto, bueno, me elimina el concepto de deporte y cultura y me regresa el que habíamos eliminado inicialmente. De igual forma, si hicimos alguna otra modificación en algún otro concepto, bueno, pues lo que hace es restaurarnos al inicio de este o de cada sobre recibo. Ahora bien, también aquí podemos observar en el sobre recibo, del lado derecho del botoncito de restaurar,
estos puntos suspensivos de forma vertical. Al dar clic aquí nos va a poder o vamos a poder consultar la información de la simulación de ISR y la simulación de IMSS. ¿Sí? Donde aquí recordemos, bueno, pues podemos consultar la forma en que se estuvieron calculando los distintos conceptos de ISR y los distintos conceptos de IMSS. Aquí algo muy importante y que nos sirve de guía para quienes no tengamos o no estemos tan familiarizados el cómo se calcula, podemos observar que cada renglón contiene un número, un dígito, ¿sí? Y cuando nosotros seleccionamos algún renglón, nos va a ir indicando en la parte inferior, con una pequeña descripción, cuál es la fórmula y el cómo se está obteniendo este importe. Por ejemplo, aquí vemos la base gravada del mes, que son 2,300 pesos, y nos dice que para poder obtener este importe, tenemos que hacer la suma del renglón 1.1 más el 1.2. Quiere decir que si yo regreso o identifico estos puntos, veo que el 1.1 es la base acumulada sin el, perdón, la base gravada acumulada sin el periodo vigente, que en este caso pues es 0, no es el primer periodo del ejercicio, y lo sume con la base gravada del periodo, que en este caso son 12,300 pesos. ¿Sí? Entonces, de esta forma, bueno, nos va a dar mucha mayor pauta para poder identificar cómo se obtuvieron esos importes. También podemos exportar a Excel esta simulación de ISR para que tengamos pues la referencia o si a lo mejor se lo queremos enviar al colaborador, si por ahí nos está consultando que por qué tiene tantas deducciones o por qué es tanto, bueno, podemos darle el detalle de este cálculo. ¿Sí? Y bueno, prácticamente tendrá la misma característica acá, perdón, la misma característica con la simulación de IMSS. ¿Sí? Tenemos los conceptos correspondientes. Tenemos por aquí la base del cálculo, el porcentaje, las cuotas del empleado, las cuotas de la empresa, etc. Y de igual forma, bueno, pues podemos exportarlo a Excel, tener la evidencia, enviársela al colaborador o simplemente pues tenerlo como expediente. ¿Sí? Y como lo comentábamos, si se fijan, no existe algún botón de calcular, ¿sí? Actualizar o algo similar, sino que todo se hace en línea. Inclusive pudieron observar que en las horas extras, al momento de abrir su recibo, bueno, ya automáticamente nos la calculó, nos determinó las horas extras de acuerdo a lo que nosotros capturamos aquí en las incidencias. De igual forma, si nosotros, por ejemplo, capturamos una falta injustificada de un día, ¿sí? Bueno, cuando nosotros consultemos el recibo, bueno, pues ya nos va a calcular 14 días de sueldo, ¿sí? A diferencia de los 15 que veíamos anteriormente. Bien. Chicos, con el sobrecibo, no sé si tengan alguna duda, algún botón, algún escenario en específico. Bien, veo que de momento no hay dudas y si no es así, bueno, continuamos. Una vez que nosotros, bueno, ya realizamos las modificaciones del periodo, ya capturamos las incidencias, ya capturamos las vacaciones, los permisos, horas extras, etcétera. Bueno, en ese momento ya nosotros podemos autorizar la nómina. Para ello, seguramente pudieron observar que en nuestra prenómina tenemos el botoncito de autorizar, ¿sí? Y al presionarlo, lo primero que nos va a mostrar el sistema será
las fechas de pago de los siguientes periodos. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, tenemos nuestro periodo vigente y tenemos, bueno, dos futuros. Aquí algo importante, bueno, es que la fecha que nosotros capturemos como pago debe de estar dentro del rango de fechas del periodo. Y también es importante saber que el sistema no nos deja dejar las fechas vacías. ¿Sí? Por lo tanto, si ahorita, por ejemplo, quisiera dar clic en guardar, me va a mandar un mensajito indicándome que, bueno, no hemos capturado la fecha de pago. ¿Sí? Entonces es importante que capturemos y que esté dentro del rango de fechas. Una vez capturado o verificado la fecha, bueno, aquí podemos dar clic en guardar. ¿Sí? Y en ese momento se comienzan con algunas validaciones para el proceso de autorización de la nómina. En caso de que no existan errores o alguna situación que no nos permita autorizarlo, bueno, nos va a mandar el mensaje, la advertencia correspondiente, y si no, simplemente se va a cerrar la ventana y los sobrerecibos los va a cambiar a un estatus de por timbrar. Con esto quiere decir que bueno, el periodo fue autorizado e incluso el texto, el estatus del periodo nos va a decir que es un periodo ya autorizado. Vamos a ver también que los distintos periodos de trabajo van a tener distintos estatus. Ahorita lo vamos a conocer. Ahora bien, para que nosotros podamos timbrar nuestros periodos, es importante que sepamos que estos periodos deben de estar autorizados. ¿Sí? Si un periodo pues no está autorizado, no me va a permitir timbrar ese periodo. Como por ejemplo, este estatus de abierto, si se fijan, no está por pendiente, no está autorizado, no está por timbrar, por lo tanto no es un periodo que no voy a poder timbrar. Ahora bien, si nosotros queremos timbrar la nómina, bueno, vamos a presionar el botón, nos va a mandar el siguiente mensaje que nos va a indicar si queremos realizar el timbrado. Si estamos en lo correcto, bueno, vamos a darle que sí. Por aquí lo que comentábamos, que para poder hacer el timbrado, los empleados de ese periodo deben de estar con el estatus de por timbrar. Bueno, aquí, perdón, me omití la imagen, agregué la que era de autorizar, ahorita lo vemos de forma práctica. Aquí están los estatus que les comentaba. Tenemos 3 estatus por cada periodo. El estado de abierto es digamos, el primer estatus o el primer estado que tienen los sobrerecibos. Este se genera cuando estamos en el periodo vigente y todavía no hemos autorizado el periodo. Cuando nosotros autorizamos el periodo, estos sobrerecibos cambian a un estado de por timbrar y si ese sobrerecibo se timbra, bueno, cambia a un estatus de timbrado. Vemos por aquí una breve descripción de cada uno de ellos y nosotros también vamos a poder cancelar sobrerecibos, pero con el estatus de timbrado. Aquí vemos un ejemplo de cuando los periodos, bueno, ya están timbrados, están autorizados o están en un estatus de abierto. En el periodo número 2 que tenemos aquí en la imagen, podemos ver que este periodo, bueno, solamente fue autorizado, pero todavía están pendientes por timbrar los sobrerecibos de este periodo. ¿Sí? Aquí en la parte de atrás, donde marcamos el recuadro, bueno, vemos que el estatus de este periodo es autorizado
¿sí? Por lo tanto, bueno, pues todavía no hay sobrerecibos timbrados. Bien, vamos a conocer estos procesos y ahorita, bueno, ya que tenemos nuestro sobrerecibo, vamos a dar clic en autorizar. Aquí está lo que comentábamos. Lo primero que nos pide es capturar las fechas de pago de los siguientes periodos. Y permítame nada más aquí intentar guardar. Si se fijan, me dice que capturemos una fecha válida. Entonces, sí es importante que marquemos una fecha para que nos permita continuar. Aquí, bueno, el sistema nos pregunta que si estamos de acuerdo. Vamos a decirle que sí. No hubo problemas o alguna situación al momento de autorizar. Por lo tanto, aquí ya me marca el mensajito de que este sobrerecibo ya está autorizado y está pendiente por timbrar. Bien, ¿cómo podemos también identificarlo? Bueno, podemos ver que del lado izquierdo tenemos el texto de periodo autorizado. Quiere decir que si damos un clic aquí, ahora mi periodo vigente es el número 2. Si yo doy doble clic, bueno, podemos observar que mi sobrerecibo está con el estatus de abierto, ¿sí? Y aquí, bueno, ya podemos realizar todo lo correspondiente a este periodo. Agregar incidencias, tarjetas de vacaciones, tarjetas Infonavit, Fonacot y, bueno, todo lo que ya vimos. Permítanme regresar acá al periodo autorizado. Y, bueno, antes de poder timbrar, me gustaría hacer la aclaración que todavía está pendiente porque podamos timbrar con certificados de prueba en Personia. ¿Sí? Ahorita, bueno, no es posible. Ahorita si intentamos timbrar, me va a mandar un mensajito para que firme el manifiesto, ¿sí? Cosa que pues no es correcta, ya que el día de ayer agregamos los certificados de prueba. ¿Sí? Entonces también es otro proceso de los que están pendientes por incluirse. Y ahorita, bueno, pues no podremos mostrar el timbrado. Para ello, permítame, voy a mostrar el centro de ayuda para que podamos conocer el proceso. Ahorita está autorizando, ya está timbrado. Aquí están los estatus que les comentaba, que, bueno, el autorizado ya nos cambia el estatus. Y déjenme aquí adelantarme un poquito a José Luis. Para que nos muestre el proceso. Bien. Cuando un recibo está timbrado, ¿qué diferencia vamos a encontrar? Bueno, vamos primeramente a observar que el estatus del lado derecho, no sé si alcanzan a identificar en la imagen, tenemos el estatus de timbrado y cuando nosotros abrimos o consultamos algún sobrerecibo, vamos a observar que en la parte superior ya nos muestra el UUID del sobrerecibo. ¿Sí?
Esto, bueno, nos confirma que el sobrerecibo, bueno, pues ya está timbrado. Y adicionalmente se van a habilitar estos dos botones. El botoncito o el icono que está en color verde, que es como el de una flecha dentro de una nube en dirección hacia abajo, nos va a permitir descargar el PDF del sobrerecibo y el siguiente icono nos va a permitir cancelar el sobrerecibo. ¿Sí? Si por ahí detectamos que nos faltó, algún importe está mal o necesitamos hacer alguna modificación en el sobrerecibo, bueno, desde aquí lo podemos cancelar. ¿Sí? Al momento de cancelar, bueno, esto lo veremos un poquito más adelante, pero el estatus, bueno, cambia a pendiente por timbrar para que en ese momento nos habilite el sobrerecibo y podamos hacer las correcciones correspondientes. Ese sobrerecibo únicamente se va a poder timbrar nuevamente y nos va a asignar el motivo de cancelación, bueno, 02, junto con la relación 04 que está sustituyendo a un CFDI anterior. ¿Sí? Este proceso, bueno, lo voy a explicar un poquito más adelante, pero de igual forma, como no tenemos sobrerecibos timbrados, pues no nos va a permitir o no va a permitir hacer el ejercicio de forma práctica. Pero esto es en teoría lo que hace la aplicación. ¿Sí? Aquí vemos el cursor que está posicionado sobre este botón, que es el de cancelar, ¿sí? Para que lo podamos realizar. Ahorita presiono el botoncito de descargar. Vemos que nos descarga el XML y el PDF del sobrerecibo. Y este es un ejemplo de el sobrerecibo generado desde Persona. ¿Sí? Si somos usuarios de nóminas desktop, vemos que es muy similar con su código QR que se puede leer a través de un dispositivo móvil y bueno, pues toda la información del sobrerecibo. Aquí está la información del XML. Sí, bueno, pues con todos los cálculos que realizamos en el sobrerecibo. ¿Sí? Entonces aquí también estos videos están incluidos dentro de nuestra aplicación. Bien. Voy a leer algunas dudas que por aquí han estado redactando. Itzel nos pregunta, ¿podemos tener varios niveles de autorización? De momento, no, Itzel. La persona que tenga acceso a la empresa de Personia va a poder autorizar, ¿sí? Ya que también parte de estos módulos que están pendientes por incluirse es el de permisos y grupos de usuario. ¿Sí? Así que ahorita cualquier usuario que tenga acceso a la empresa va a poder autorizar, modificar sus recibos, etc. Y bueno, por lo tanto, respondiendo a tu pregunta, pues no tenemos algún nivel de autorización. Itzel también nos pregunta, ¿se pueden descargar masivamente los PDFs y XML? También de momento no. Ahorita lo que se puede hacer es el envío por correo, ¿sí? Eso sí se realiza de forma masiva, pero bueno, tendría que ser alguna cuenta a la que pudieras tener acceso, pero como tal la descarga masiva no la tiene Personia. Itzel también nos pregunta, ¿el sobrerecibo de nómina lo podemos modificar? ¿Podemos agregar el logo? También es una característica que no está disponible, no se pueden modificar los formatos, ¿sí? Entonces, por consecuencia, tampoco podemos agregar el logo de la empresa. Bien, por aquí Norali nos pregunta, ¿se puede accesar por perfiles? No, bueno, puedes tú invitar a alguna persona. Por ejemplo, yo que tengo mi acceso como Cristian, puedo invitar a Norali a trabajar a mi empresa, pero en esa invitación Norali tendría acceso a pues toda la información. ¿Sí? No, yo no podría, por ejemplo, decirle al permiso de Norali, ¿sabes qué?
no veas la configuración, no veas el catálogo de colaboradores, sino que tendrías que poder ver toda la información de la empresa. Sí, los perfiles y grupos de usuarios son características que por ahí también ya se están trabajando. Inclusive, de momento en ninguna aplicación no ve la cuenta, pero bueno, ya también está por ahí en trabajo para poderse incluir en las siguientes versiones del sistema. Bien, no hay de qué, Noraline. Bien, parece que de momento son todas las dudas. Vamos a continuar con el siguiente tema, que es el proceso de dispersión de la nómina. ¿Sí? Recordemos que por cada periodo, bueno, se realiza el cálculo de forma automática. Por lo tanto, en ese momento, pues no es necesario que nosotros autoricemos la nómina para poder generar este archivo. ¿Sí? Cuando nosotros ingresamos a cualquier periodo ya calculado, tenemos el botoncito de dispersión. Cuando nosotros presionamos ese botón, lo primero que me va a pedir el sistema es que elija cuál entidad bancaria, cuál banco, eso con el que nosotros vamos a realizar la transferencia. ¿Sí? Esto será importante, bueno, para que Personia pueda identificar cómo generar el archivo TXT. Dependiendo del banco, bueno, en algunos de ellos me va a pedir ciertos parámetros. La sucursal, el número de cuenta, algún otro dato extra, ¿sí? Que este se va a incluir dentro del archivo en TXT. ¿Sí? Agregamos los filtros, presionamos dispersar y en ese momento es cuando nos genera el archivo en TXT para poderlo cargar en el portal bancario. En la imagen que vemos se seleccionó Santander y, por ejemplo, Santander lo que nos pide es la cuenta de cargo, ¿sí? Que es de donde va a salir el dinero. La capturamos la fecha en la que se va a aplicar el pago y ese archivo TXT que me genere con esta información lo voy a cargar al portal de Santander. Bien, recordemos que el día de ayer, dentro del catálogo de colaboradores, cuando damos de alta alguno, está la pestaña de pagos electrónicos. Y es ahí donde nosotros seleccionamos la cuenta bancaria y el banco de cada colaborador. Entonces, dependiendo del banco en el que nosotros seleccionemos, va a ir a hacer la búsqueda al catálogo de colaboradores y el archivo TXT va a incluir todos aquellos, colaboradores que coincidan con el banco seleccionado. Sí, también para que lo tengamos en consideración. Y como ya lo hemos visto en los archivos en Excel, bueno, nos va a descargar en el navegador el archivo correspondiente. ¿Sí? Aquí está un ejemplo de, bueno, pues la referencia de Santander de cómo genera la información. ¿Sí? Entonces, permítanme regresar aquí al sistema. Vamos aquí al periodo 1, que fue el autorizado. Vamos a seleccionar dispersión. Y si mal no recuerdo, era Banamex, el banco que seleccionamos. Y podemos observar que Banamex, bueno, nos pide toda esta información. Nos pide el número de cliente, la cuenta de cargo, el número de la sucursal, la fecha del pago, secuencia del archivo, clave del estado, clave de la ciudad, ¿sí? Y una vez capturado toda esta información, damos clic en dispersar. Se fijan, bueno, aquí ya nos generó, o nos descargó, perdón, el archivo TXT, ¿sí? Y aquí está la información. La empresa, la descripción es depósitos por nómina,
Tenemos por aquí, bueno, pues toda la información que acabamos de capturar, así como la información del colaborador. Ahora bien, si nosotros también somos usuarios de nóminas, seguramente también estamos bastante familiarizados con este proceso, pero si detectan que el banco está rechazando el archivo generado por Personia, mi sugerencia es que se levante el ticket correspondiente al área de servicio, ya que, bueno, tentativamente estos archivos o estos layouts que genera Personia son los que tenemos registrados con Paki Desktop. Entonces, en teoría, no debería de haber problemas, pero en el caso en el que sí hubiera, bueno, mi sugerencia es que puedan reportarlo con servicio. ¿Sí? Bien. Bien, por aquí se nos pregunta, Personia quita los acentos y las ñ para cargar el TXT. Me parece que sí. Tengo entendido que sí lo realiza Excel. Pero igual, como lo comento, si detectas que hay algún error, bueno, mi sugerencia es reportarlo al área de servicio. Itzel también nos pregunta, en el banco BBVA se necesitan 3 tipos de TXT para tarjeta. Bien, déjame nada más checar aquí en BBVA si me da la opción, bueno, déjame cambiar el colaborador. Si me da la opción de seleccionar algún tipo de archivo de layout. Para el caso de BBVA. Regresamos al periodo, seleccionamos BBVA. Ok, nos descarga un formato. Ok, y es el que tenemos aquí. Bien, de acuerdo, no sé si este es el que, o es uno de los que utiliza Bancomer, que puedes ir a confirmar. Y si no es así, o si faltan layouts, igual ahorita lo anoto para reportarlo, comentarlo con el equipo de persona. Pero al seleccionar BBVA, este es el layout del archivo que nos genera. Bien. Permítame nada más aquí mostrarles brevemente la parte de la cancelación que, como les comentaba, bueno, como no podemos hacer timbrado de sus recibos de demo, de prueba, pues no podía tampoco mostrar el proceso de cancelación. Para eso me voy a apoyar de aquí del video de ayuda para que lo podamos identificar. Bueno, aquí José Luis, nuestro gerente de producto, nos da una breve explicación y nos pasa al sistema. Bien, aquí se fijan, bueno, lo primero que debemos de hacer es consultar el sobre recibo timbrado. Recordemos que aquí lo podemos identificar porque al timbrarse nos va a generar este apartado con el UUID, la descarga del sobre recibo y el XML y el botón para cancelar. Cuando presionamos el botón de cancelar, nos va a pedir que elijamos el motivo de cancelación. Sí, creo que fue muy rápido. Déjenme regreso para que lo podamos ver. Aquí está. Nos pide elegir el motivo 01, comprobante emitido con errores, el motivo 02, comprobante emitido, perdón, con errores sin relación,
y el motivo de cancelación 03 no se llevó a cabo la operación. Recordemos que existe el motivo 04, pero bueno, se aplica para factura global, que es cuando no se llevó a cabo la operación, y bueno, en el caso de nóminas, pues no aplica. Ahora bien, entonces, cuando seleccionamos el motivo, que para este ejemplo se seleccionó el motivo 02, bueno, comienza con este proceso de cancelación que seguramente ya conocemos, ya estamos bastante familiarizados. ¿Sí? Y en ese momento, bueno, ya el sistema registra el proceso para que, bueno, el PAC pueda realizar las validaciones correspondientes contra el portal del SAT y que ese UUID, ese sobrerecibo, bueno, pueda tener el estatus de cancelado. Bien, aquí José Luis nos sigue explicando los escenarios. Aquí, regresando al sistema, el sistema nos pregunta si estamos seguros de querer cancelar el CFDI. Si esta es una validación previa y si estamos en lo correcto, es decir, es el sobrerecibo de Berta del periodo que abarca del 1 de mayo al 31 de mayo. Si está erróneamente generado, bueno, sí, vamos a continuar con el proceso. ¿Sí? Y en ese momento, bueno, se está generando el proceso de cancelación. Aquí se fijan, perdón, ¿sí? Nos menciona el sistema, nos confirma que se generó el proceso de apertura, que esto quiere decir que ya su recibo, bueno, está en este proceso de cancelación y nos va a permitir realizar las modificaciones correspondientes. De igual forma, aquí nos confirma que la cancelación se realizó de forma exitosa. Y algo aquí importante. Cuando nosotros cancelamos un sobrerecibo, vamos a observar, vamos a observar que se va a generar otro sobrerecibo con el estatus de por timbrar. ¿Sí? Aquí pueden observar que el sobrerecibo que está seleccionado en azulito tiene el estatus de por cancelar, como ya lo veíamos hace un momento, en la confirmación que el sistema nos genera. Bueno, ahí el PAC recibe esta solicitud por parte de la empresa para que realice el proceso de cancelación. Pero en ese mismo momento el sistema nos genera un segundo sobrerecibo, digamos que es una copia exacta, y este segundo sobrerecibo es el que nosotros podemos modificar. ¿Sí? Si aquí nosotros por error capturamos algún concepto que no era o nos faltó algún concepto por calcular, el importe, alguna incidencia, etcétera, bueno, el que tendríamos que modificar es este segundo sobrerecibo que tiene el estatus de por timbrar. ¿Sí? Todas estas modificaciones las vamos a realizar como ya lo hemos visto en esta sesión. Podemos dar doble clic en el sobrerecibo, ingresar aquí a la pestaña de incidencias, etc. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, el estatus de por timbrar, por cancelar, nos genera el botón de cancelación. Por aquí vemos que, bueno, aquí la cancelación nos está mandando una advertencia que nos dice que no se ha podido cancelar, bueno, porque todavía el segundo sobrerecibo que lo está sustituyendo, pues todavía no está timbrado. Esto quiere decir que para que se pueda realizar la cancelación, es necesario que timbremos el segundo sobrerecibo. Ahora bien, para hacerlo, bueno, recordemos que tenemos el botoncito de timbrar. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, está haciendo modificaciones en el sobrerecibo, eliminando conceptos. Aquí, por ejemplo, se capturaron
2,000 pesos de premios de eficiencia. Recordemos que el cálculo se hace de forma automática. Y aquí, para que podamos identificarlo de mejor forma, podemos ver que esos 2,000 pesos ya se ven reflejados en el total de percepciones. ¿Sí? Bueno, eso implica que nos cambia tanto las deducciones y el neto a pagar. ¿Sí? Por lo tanto, bueno, pues ese segundo sobre recibo es el que vamos a timbrar. Recordemos, si un periodo de nómina ya está autorizado, pero existen sobrerecibos pendientes por timbrar, el sistema únicamente va a timbrar aquellos sobrerecibos con el estatus de por timbrar, como es el caso que vimos en la imagen. Déjenme adelantar un poquito el video. Bueno, aquí ya lo timbró. Pero ese era el sobrecibo que tenemos aquí en la imagen, ¿sí? Y este sobrecibo es única y exclusivamente el que el sistema timbra. ¿Sí? Los otros dos sobrerecibos que esté cancelado y los otros dos que estén timbrados, bueno, esos no los mueven, no los modifica, ¿sí? Y únicamente timbraría los que estén pendientes. Aquí podemos observar que ya el segundo sobrerecibo está timbrado, por lo tanto podemos regresar al sobrerecibo original, podemos confirmar o cerrar la cancelación, ¿sí? Y aquí podemos ver, bueno, que ya efectivamente el proceso confirma la cancelación y el estatus me manda una pequeña marca de agua, casi invisible, no se ve, que nos indica que este sobrerecibo está cancelado. De igual forma, si regresamos por acá al periodo, ahorita que se cierre el sobrerecibo, bueno, importante también, antes de que se cierre, podemos nuevamente presionar el botón de cancelación para que podamos obtener y descargar el acuse de cancelación. ¿Sí? Sí, aquí está, me descarga el acuse, lo podemos consultar. Y bueno, aquí está el XML que nos genera el acuse de cancelación. Que este acuse prácticamente lo vemos en la parte superior. Nos muestra el UUID del CFDI que cancelamos y debajo nos muestra el estatus que el 201 nos indica, nos confirma que es cancelado. Bueno, ya por aquí nos cerró el sobrerecibo, pero nada más queda regresarme para que, bueno, no cerró el sobrerecibo, pero pueden, no se alcanzan a identificar que en la parte de atrás, en la columna de estatus, ya ese sobrerecibo nos muestra el estatus de cancelado. Sí, prácticamente ya con esto podemos confirmar que efectivamente el CFDI está cancelado. Bien, seguramente pudimos o se vería de mejor forma de forma práctica, pero bueno, lamentablemente la aplicación no nos permite realizarlo. De igual forma voy a ver si puedo extraer el video y se los comparto en la presentación para que por ahí lo tengamos disponible o como ya lo vimos se puede consultar directamente en la aplicación. Bien, antes de pasar al siguiente tema, no sé si alguien tenga alguna duda o alguna otra duda.
Bien, parece que de momento no hay dudas. Si no es así, vamos a pasar al siguiente tema, que son los reportes y consultas. ¿Sí? Aquí vamos a observar en Personia que vamos a tener dos módulos para poder extraer o consultar la información de la empresa. La primera de ellas es reportes y la vamos a observar del lado izquierdo con el mismo nombre. Y de momento vamos a poder consultar dos reportes. Uno es la lista de raya y el segundo reporte es un estado de cuenta de créditos Fonacot. La lista de rayas, si somos usuarios o hemos utilizado la aplicación de nóminas desktop, bueno, es prácticamente la misma, ¿sí? Vamos a poder seleccionar el número de periodo, el ejercicio, el tipo de periodo para que nos muestre la información. Y de igual forma, bueno, dividida en columnas, nos va a mostrar toda la información del periodo seleccionado. Esa lista de raya la vamos a poder exportar a Excel, que seguramente es de bastante utilidad, para poderla enviar, consultar o archivar como referencia. Bien, algo también importante con los reportes es que al seleccionar ya sea la lista de raya o el estado de cuenta Fonacot, nos va a abrir otra pestaña en el navegador que estemos trabajando. ¿Sí? Aquí en la parte superior, bueno, ahorita que veamos la parte práctica lo vamos a observar, donde a diferencia de las consultas, ¿sí? Aquí vemos la pestaña, donde a diferencia de las consultas, bueno, estas consultas se van a mostrar únicamente o dentro del área de trabajo en Personia, ¿sí? Ahora bien, ¿qué son las consultas? Bueno, las consultas son listados, ¿sí? No son reportes como tal porque vemos que aquí lo que nos va a extraer es información de catálogos, de listados, etcétera, ¿sí? Y nos da información de forma muy rápida, muy precisa, para que tengamos, bueno, la información prácticamente a la mano. En consultas, bueno, vemos que podemos seleccionar alguno de esas opciones, como lo son incidencias de colaboradores, vacaciones, recibos o alguna información de catálogos. ¿Sí? Y a diferencia de los reportes, bueno, solamente al seleccionar la información se ejecutará de forma automática. Bien, déjenme por acá regresar. Vamos a conocer la lista de raya. Aquí pueden ver que me abrió otra pestaña del navegador. Me está consultando, me está abriendo los filtros del reporte. ¿Sí? Esperamos algunos segunditos. Bien, listo. Si se fijan en la lista de raya, bueno, podemos ejecutar la información por periodo, por ejercicio, y que ahorita, bueno, nuestra información es del periodo 1, y ejecutar. Bueno, aquí podemos filtrar por su recibo ordinario, finiquito o indemnización. En nuestro caso fue solamente el sobre recibo ordinario, y aquí está el ejemplo de la lista de raya de mi periodo quincenal número 1. Tenemos por aquí la información del colaborador, sus conceptos, y bueno, si tuviéramos más colaboradores, tendríamos por acá el listado de los colaboradores restantes. A diferencia de las consultas, ahorita lo vamos a ver, también está en la parte superior esta barra de herramientas, ¿sí? Donde nosotros aquí directamente podemos imprimir a un archivo PDF, podemos imprimir con vista previa o sin vista previa, directamente a alguna impresora.
Podemos guardar el archivo del reporte en formato PDF, en formato de Excel o en un archivo delimitado por comas con extensión CSV. Tenemos por aquí los binoculares para hacer la búsqueda de alguna palabra, de algún concepto, de algún importe. Poder desplazarnos entre páginas, hacer zoom, aumentar o disminuir. ¿Sí? Que a diferencia de las consultas, bueno, también esta barra de herramientas no va a existir. ¿Sí? Bien, el segundo reporte es un estado de cuenta de reportes Fonacot, que hasta el momento no hemos generado alguno, eso lo veremos el día de mañana en la sesión de procesos especiales. Pero bueno, como su nombre lo indica, aquí se va a mostrar la información de los saldos, los acumulados de aquellos colaboradores que tengan algún préstamo o crédito Fonacot. ¿Sí? Aquí está, por ejemplo, el archivo delimitado por comas, que está un poquito distinto. Y como su nombre lo indica, en este caso el punto y coma corresponden a columnas de los distintos datos del reporte. ¿Sí? Aquí está créditos Fonacot. Bueno, que ahorita si lo ejecutamos, pues va a mostrar el reporte vacío porque no hay información. Ahora bien, si nos vamos al apartado de consultas, ¿sí? Recordemos, aquí tenemos el listado de consultas correspondientes. Tenemos, por ejemplo, una lista de raya horizontal. Podemos ejecutar la consulta. Pero nos pide un rango de fechas. ¿Sí? Y aquí podemos observar, bueno, que la información es muy plana, muy específica, ¿sí? Separada por columnas, en este caso con la información de los conceptos del rango de fechas que acabamos de seleccionar. Estos listados también los podemos exportar a Excel, podemos ver que debajo está el botón correspondiente y también, bueno, si queremos tener la evidencia, el registro, el expediente, bueno, aquí poderlo consultar, enviar o simplemente guardar en nuestro equipo. Bien. Y bueno, prácticamente los demás listados son muy similares. Tenemos la información de catálogos, de incidencias. Por ejemplo, vamos a visualizar las que acabamos de registrar. El periodo 1. Y aquí están. En ese rango de fechas, bueno, pues solamente hay incidencias capturadas el día 2 de enero, el 3 de enero y el 4 de enero. ¿Sí? Si se fijan, pues son, como su nombre lo indica, consultas muy específicas, muy rápidas, ¿sí? Con información bastante rápida. Bien. No sé si alguien tenga alguna duda con reportes y consultas. Bien, también para mencionar, al igual que otras de las características que he mencionado durante la sesión, bueno, se está trabajando para que también puedan incluirse más reportes. Sí, creo que el de la lista de raya y el resumen de la prenómina que vemos en el apartado de nómina son de los más utilizados, más ejecutados, pero bueno, también se está trabajando en poder incluir un listado más extenso. Excelente, gracias Erika, por aquí nos confirma que de momento no hay dudas. Bien, si no es así, vamos a pasar al siguiente y si mal no recuerdo, último tema de la sesión, que es el apartado de configuración y tablas de la empresa. Bien, podemos observar que en el apartado izquierdo de nuestra aplicación tenemos este botoncito de configuración. Aquí vamos a poder ingresar a la configuración de la empresa y también poder
consultar las tablas y tarifas que se utilizan para el cálculo de conceptos de nuestros sobrerecibos. Bien, en el apartado de configuración, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, cuando ingresamos aquí vamos a poder visualizar esta ventana que va a estar dividida en 5 pestañas, ¿sí? La primera de ellas es datos generales y bueno, como su nombre lo indica, vamos a poder modificar datos de la empresa, que recordarán que esto proviene desde el asistente de creación de empresa, así como información adicional como acerca de tu empresa, el cálculo del impuesto, la información de vacaciones o el timbrado del CFDI. Importante, cualquier modificación hay que presionar el botoncito de actualizar datos. Ahorita vamos a ver de forma detallada cada una de las pestañas. Bien, la siguiente opción se llama tablas y tarifas y aquí al ingresar vamos a poder observar todas las tablas con las que el sistema va a interactuar, va a utilizar como referencia para poder hacer el cálculo y fórmulas de los conceptos de cada sobrerecibo. Entre estas tablas y tarifas, bueno, podemos ver las de ISR anual, ISR mensual, salarios mínimos, seguro de vivienda Infonavit, tablas de subsidio, tablas de IMSS, los topes del salario general, la UMA y el UMI. ¿Sí? Algo también importante aquí es que estas tablas son meramente de consulta. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de la UMA, del UMI, de los salarios mínimos que se actualizan año con año, en el momento en el que la autoridad correspondiente, por ejemplo, el INEGI con las UMAs, los salarios mínimos o el UMI para el Infonavit, los publican, bueno, en ese momento nosotros, por parte de Compact, trabajamos para que de forma automática estas tablas se actualicen para todas las empresas. ¿Sí? Con esto, bueno, pues nos aseguramos que no exista algún error de captura manual, ¿sí? Y pues efectivamente nos aseguramos que todas las empresas tengan la información actualizada. ¿Sí? Entonces, permítanme, vamos a ingresar aquí al sistema y vamos a ingresar aquí al apartado de configuración y primeramente vamos a conocer configuración. Como ya lo veíamos en la imagen, bueno, aquí podemos modificar la zona del salario, el régimen fiscal, el código postal, si es que a lo mejor tuvo alguna modificación del domicilio. Y si realizamos algún cambio, recordemos actualizar datos. Después, en acerca de tu empresa, recordemos, bueno, que son datos adicionales que podemos dejar vacíos si así lo decidimos, no hay ningún problema. Después, podemos especificar cómo queremos que se realice el cálculo del subsidio. Vemos que en la mayoría de las opciones tiene marcada la opción de no. Y esto, bueno, es para que la empresa, bueno, considere, lo hable entre patrones, lo hable entre fiscalistas y pueda decidir cómo realizar el cálculo. También, si somos usuarios de nóminas Dexto, bueno, estos parámetros son prácticamente los mismos. Vamos rápidamente a conocer cada uno de ellos. Y son distintos escenarios de cálculo, como por ejemplo, el primero dice, cuando al final del mes al colaborador tenga subsidio causado menor al que le correspondía, ¿quieres que ajuste el subsidio causado? ¿Sí o no? Recordemos que aquí nos genera por omisión que no nos, bueno, en este caso no nos ajuste el subsidio causado. El siguiente escenario dice, cuando al final del mes tenga subsidio entregado menor al que le correspondía, ¿quieres ajustar el subsidio entregado? De igual forma, está la opción habilitada que no. El tercer escenario dice, cuando al final del mes tenga retención de ISR mayor al que le correspondía, ¿quieres reintegrar el ISR retenido en exceso? Bueno, de igual forma, pues está marcado que no.
El cuarto escenario dice, cuando al final de mes tenga retención de ISR menor al que le correspondía, ¿quieres retener el ISR faltante? Bueno, aquí está marcada la opción que sí. Y esto fue pensado para que en el cálculo anual, pues al empleado no se le tenga que retener tanto con todo lo acumulado periodo por periodo. ¿Sí? Y bueno, pues que esto no le afecte en el pago cuando se ejecute el cálculo anual. Esa es la única opción que está marcada que sí. La quinta opción dice, cuando el ajuste del subsidio causado sea menor que el ajuste del subsidio entregado, ¿quieres registrar el mismo importe del concepto deducción 071 en el concepto de otros pagos 075? Bueno, de igual forma está marcada la opción que no. ¿Sí? Entonces, estos cálculos se podrán modificar desde este apartado. Y les recuerdo, esto es a consideración de cada empresa. Bien, después tenemos otro apartado que dice cómo queremos que se determinen los días para el cálculo de ISR y subsidio. Si queremos que tome los días de pago y séptimos días del periodo, si queremos que tome los días calendario del periodo, o bien que tome efectivamente los días trabajados. Nuevamente les recuerdo, esto es a consideración de cada empresa. Y la última opción que tenemos por aquí se llama descontar ausencias e incapacidades en el cálculo del subsidio. De igual forma, esto es una opción que se considera para cada empresa, lo decidirá. Y de momento, al momento de crear una empresa en Personia, bueno, no lo está considerando. Entonces, si la empresa sí lo desea, lo requiere, lo puede marcar, actualizar, para que a partir de ese momento se descuenten las ausencias para el cálculo del subsidio. Bien, pasamos rápidamente a la siguiente pestaña, que son las vacaciones. ¿Sí? Y aquí vamos a tener, bueno, dos opciones. Si queremos que las vacaciones se paguen en el periodo que comienzan, o bien que se paguen las vacaciones en el periodo que abarquen. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, que si el empleado, bueno, el colaborador toma vacaciones que abarquen dos periodos distintos, bueno, nosotros también tendremos la posibilidad de elegir cómo queremos que se paguen. Si a lo mejor son 10 días y 5 días son de un periodo y 5 días del segundo periodo, bueno, yo puedo decirle que a lo mejor los 10 días se paguen desde el primer periodo, o bien, como ya lo comenté, que se paguen 5 y 5. De igual forma, la opción que está marcada por omisión es pagar vacaciones en el periodo que abarquen y será a consideración de cada empresa. Bien, después, como parte de los cambios a la reforma de vacaciones que entró en vigor este año, seguramente estuvieron en nuestras sesiones a finales del año anterior, se agregó esta opción para que, de igual forma, la empresa pueda determinar o considerar cómo pagar esos días de vacaciones. Si queremos que tome los días completos que le corresponden al empleado o que calcule los días proporcionales. ¿Sí? Que estos días proporcionales serán con base a la tabla anterior, que finalizó su vigencia el 31 de enero, y una segunda parte con los días que entraron en vigor a partir del 1 de enero de este ejercicio 2023. ¿Sí? Aquí de igual forma, por omisión, el sistema determina días completos, pero si la empresa decide cambiarlo, bueno, aquí simplemente es modificar la opción. Recordarles, importante es actualizar configuración de vacaciones. Y por último, recordemos que el día de hoy, 4 de abril, tenemos la prórroga para emitir los FDIs de nómina, donde el SAT nos dice que a partir del 1 de julio podemos todavía timbrar, bueno, perdón, hasta el 30 de junio tenemos la opción para timbrar en 3.3 y a partir del 1 de julio, bueno, ya únicamente timbrar con la versión 4.4. Esto quiere decir que durante estos meses
las empresas nuevas o quizá las que ya estén trabajando en Personia pueden timbrar con la versión 3.3 o bien pues cambiarse a la versión 4.0 según las sugerencias de sus mismos contadores, fiscalistas para la emisión de los CFDIs de nómina. Entonces aquí simplemente se guardan los cambios para que al momento de timbrar pues tome las validaciones de una versión u otra. Bien, y el siguiente apartado de tablas y tarifas, comentábamos que prácticamente todo esto es de consulta. Pueden ver que no hay algún botón de nuevo, de actualizar, de editar. Inclusive si damos doble clic en algún renglón, bueno, no nos realiza ninguna acción. ¿Sí? Prácticamente es solamente de consulta. Y como les comentaba, en los casos en los que año con año se actualizan las tablas, bueno, esto se realiza de forma automática. Por ejemplo, aquí en salarios mínimos podemos ver que ya están los salarios vigentes de este año y en el caso de la zona C es el equivalente a la región fronteriza norte. Tenemos por acá la unidad de medida de actualización y la unidad mixta de Infonavit para el cálculo de aquellos colaboradores con préstamos Infonavit. Igual año con año se va actualizando y como ya lo he comentado será automático para todas las empresas por parte de Compaq. Sí, aquí además rápidamente hacemos un barrido de todas las tablas para que podamos ver que no hay algún botón de actualizar, modificar, crear, etc. Bien, no sé si alguien tenga alguna duda con los temas vistos en la sesión, algún proceso, alguna ventana. ¿Sí? Prácticamente con este tema es lo que tengo preparado para la sesión del día de hoy.